Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Caballero con las mujeres e implacable con los malos cocineros. Él es el chef Carlos Fuentes. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón. Nicolás Cornejo. Empieza la hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso. Hola, 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 Quito, Ecuador y Pichincha. Estamos en este viernes de tarde, entre soleado y gris. Y vamos a hablar sobre un plato típico ecuatoriano, la fanesca, la verdad detrás de la cortina de granos. Carlos Fuentes, este es un tema que tú planteaste, me imagino que la vas a defender a muerte. ¿Cuándo fue que hiciste tu primera fanesca? Mi primera fanesca la hice a los 9 años y hay una cosa que quiero decir. Voy a defender a muerte la fanesca a pesar de que es el único plato en el mundo que yo no pruebo. ¿Por qué? Porque he logrado llegar a un punto tal en el cual estoy completamente saturado. Y no es como pudiera creer los legos o las personas que hablan mal de mí. No se trata solamente por el olor del bacalao y por esas referencias a los mariscos, sino y sobre todo porque no soporto el olor de la mezcla del queso con la col y el zapallo. Chef, ¿a qué edad tú hiciste tu primera fanesca? ¿Qué edad tenías? 9 años, señor. 9 años. ¿Y estaba bajo la supervisión de quién? De un montón de cocineras, porque en la casa de mi abuela todo el día se cocinaba. Entonces, no solamente era mi abuela, mi madre, sino que había un montón de mujeres que estaban todo el día entrando y saliendo con bateas de arroz, pelando el choclo, pelando los granos, picando las cebollas. Carlos, ya han pasado más de 3 décadas de eso, entonces me imagino que cuando Eres tan generoso. dijimos que había que tener un invitado, tú mencionaste una palabra que por primera vez en la vida había escuchado, y es ecónoma. Y enseguida se te vino a la memoria Yoli López. Desde luego, porque Yoli López no solamente que es una ecónoma, sino que es la ecónoma de este país. Wow. Muy probablemente es la ecónoma de este país. Bueno, pero estamos en un país donde no tenemos la menor idea de que es ecónoma y para eso le vamos a dar la bienvenida a la querida Yoli. Es que los economos se hacen ministros de finanzas. Ah, No, eso todavía no es. entienden la diferencia. Derivan. Pasan cosas. Doña Yoli, buenas tardes. Gracias por estar en este programa de todo menos eso. Y cuéntenos qué es ser ecónoma, de qué se trata. Hola, buenas tardes con todos. Para mí un gusto estar acá. Bueno, ecónoma viene de una palabra, antiguamente habían personas que se dedicaban a administrar los bienes de la iglesia, de los arzobispados, y les denominaban ecónomos, que eran las personas que organizaban al personal, le organizaban las compras. No sé esa coyuntura que hay ahora con los food stylers, que se llama que es mi profesión. Soy una persona que maquilla alimentos para publicidad. Por ende, la publicidad ha adoptado ese nombre de ecónoma precisamente para ponerla dentro del crew que se arma, ¿no? Para las diferentes campañas. O sea que a usted le pasaba que el que hacía las facturas no entendía lo que era un No food entendía, stylist, decía sí, ecónoma, listo. Ecónoma. Factúrese. Yoli, y usted, disculpe, ¿sabe cocinar? Sí. ¿Le gusta la cocina? ¿Es Me hábil? encanta, amo la cocina. ¿Un ecónoma puede saber o no saber cocinar? Bien puede no saber cocinar, lo importante es que sea creativa, de iniciativa, sentido común y mucha paciencia. Me van a perdonar, pero quiero aparecer un poco aquí porque siento que no me ven y voy a hacer una pregunta que es bastante estúpida. ¿El cocinero nace o se hace? Nace. Yo creo que el cocinero se hace. Yo sí creo que en el tema de la cocina yo no creo en estas cosas mágicas que suele decir la gente, que dice que es que tiene una energía espectacular, tiene una mano maravillosa. No, yo creo que son recetas muy bien hechas, muy bien explicadas, con mucho detalle y por eso es que a uno le sale la comida muy rica. Pero yo sí no creo en eso, que es que tenía tanta buena energía, que su sopita era... No, eso no. Perdóname, es como la literatura, ¿no? Las musas no existen.
musas murieron antes de nacer. Lo que dices del trabajo, la concentración, la técnica, el desarrollo del Perfecto. conocimiento. Eso es lo que verdaderamente existe. De acuerdo. Pero el Michelena tenía musa. Yo he escuchado a muchos artistas de la cocina que tiene que ver incluso con el carácter en el momento en que hacen los alimentos. Y sí suscribo esa opinión. O sea, si uno está demasiado contrariado, está con demasiadas cargas emocionales, eso es como a las plantas, tú le pasas la energía. Eso es así. Es verdad, es verdad. Sí, no se permite mal genios en la cocina. Doña Yoli y Carlos, entonces, cuando decidimos el plato de la fanesca por la fecha, ¿no es cierto, mi querido Álvaro? Que ya nos explicarás por qué es tan importante haberlo hecho con tanta anticipación, etcétera. Porque es el 29 de marzo, la Semana Santa, por lo cual se celebra estas fechas y se come ese plato. ¿Por qué Yoli es importante en este plato? ¿Por qué le invitamos? Cuéntanos un poco la relación con la fanesca. Porque Yoli es muy probablemente la persona que más fanescas ha visto en este país y la que más fanescas ha arreglado. Correcto. Cuéntanos, Yoli. Así. Bueno, el mundo de la fanesca para mí es el plato emblemático, de por sí ya es un plato emblemático de la comida y la gastronomía ecuatoriana, y me fascina armar una fanesca, pero es muy diferente una fanesca para probarla, para degustarla, que una fanesca para fotografiarla. ¿En ¿Qué qué se quiere diferencia decir? ahí? Se diferencia en que el plato de fanesca, cuando te lo sirven, viene una mezcla de todo, y por el mismo hecho de que es una sopa que está cubierta con, digamos, con una crema de maní, con leche, con queso, pierde el colorido los granos, obviamente, porque están bien cocidos. Pero si yo quiero exhibir una fanesca que se vea apetitosa y destacar la característica de la fanesca en una fotografía, los granos tienen que notarse. Yoli, pero entonces tú lo que haces es realmente tapar las fallas de los chefs. O sea, los chefs no tienen la capacidad de que el plato se vea lindo si tú no estás. Carlos, ¿cuántas veces has tenido que colorizar tus platos, doña Yoli? O sea, lo que pasa es que Yoli hace un trabajo maravilloso. Pongamos, por ejemplo, niños del Ecuador. El trabajo que hace Yoli es dejar todo lindísimo. Es como el cornejo, por ejemplo, que se puede ver, pero comerse ya es otro cuento, ¿no? Hasta allá ya no se puede llegar. Yoli, una pregunta. Yo veo que aquí hay un riesgo. ¿Tuviste una película donde un señor pide una hamburguesa y dice, deme la de la foto? Ya, Le sí, pasan una lo que vi. no es como la foto y él se molesta mucho y los ametralla. No puede haber una decepción entre lo que uno ve en la foto, que es lo visual, que es muy potente. Lo había antiguamente. Por lo favor, había Yoli, por antes. favor. Ajá. Hoy no. Hoy porque las leyes, especialmente en nuestro país, tiene que el consumidor servirse lo que está exhibiendo en el menú. Por lo tanto, yo cuido muchísimo eso. de Que haya los una platos coherencia entre lo que te venden y lo tiene que te que haber comen. una coherencia. De hecho, el plato que yo armo para fotografiarlo tiene que servir como una norma, regla, para que los meseros o el personal de cocina arme y emplate el plato igual que la fotografía. Pero ha llegado a pasar que un plato lindo también es un plato rico. Claro que sí, por supuesto. Por supuesto, si es que yo lo preparo con todas las condiciones culinarias, llamémosle así. Si aplico toda la técnica, pero trato de rescatar el colorido de los ingredientes, logro un plato hermoso y un plato sabroso. Esta noche le tenemos también, aunque ustedes no lo crean, a Black Mama, nuestra DJ. Y le quiero hacer una pregunta a Black Mama. ¿Te acuerdas vos en dónde, en qué circunstancias, a qué edad fue que tú comiste por primera vez una fanesca? Sí, me acuerdo exactamente. Como yo soy costeña, no es una costumbre muy costeña que se diga. Cuando vine a estudiar acá a Quito, entré a este colegio América Latina y ahí tenían por costumbre siempre retomar todo lo que tenía que ver con la cultura andina, ¿no? Había un día en específico que era el día de la fanesca y hacían que todo el mundo llevara su plato, su vaso y su cuchara y hacíamos unas filas interminables y había la fila con pescado y sin pescado. Cometí el error de probar con pescado, no me gustó esa vuelta. Entonces, y te daban el chance de repetirte y uno se llevaba terrinas de fanesca a la casa. Entonces, tuve la fortuna de que era muy deliciosa. La señora que la preparaba era muy excelente. Una de las anécdotas que tengo, de estas memorias
de niño es que mi familia me traumó con dos cosas, Carlos, Álvaro y Esteban. Uno era la emulsión de scotch. Mi abuelito me daba un sucre. De scotch. Esta emulsión. Te estaban dando otra vuelta, brother. Con cualquiera se trauma, pues, Nicolás. Eso explica cosas. Y era tan asquerosa como la fanesca. Porque la fanesca tenía este bacalao que tenía exactamente el mismo sabor. Entonces yo no podía, o sea, cada vez que llegaba la Semana Santa yo me tenía que ir corriendo de la casa porque era el mismo trauma psicológico. A ver si me corrigen, a ver si estoy en las mismas. La emulsión de Scott. Scott. Scotch, según versión del Cornejo, es el aceite de hígado de bacalao. Sí. Claro. Y entonces, No, pero la emulsión de Scott Todos es lo rica hemos porque tomado. el aceite propio de hígado de bacalao era una cosa blanquecina. lo que pasa es que vos le viscosa, apruebas con sabor a asquerosa. frambuesa. No, O sea, no, yo sí probé el del Claro, propio. claro, Yo- con mi huevo abuela frito. compraba en el Original. mercado unas pomas así asquerosas. Entonces lo que yo quiero saber, Carlos, y ojalá me puedas responder con criterio. Haré mi mejor esfuerzo. La fanesca es un plato que celebra nuestra identidad. Sí, a ver, yo creo que la fanesca, más allá de celebrar nuestra identidad, es eso elevado aún más allá. La fanesca es muy probablemente el plato sagrado de la cocina ecuatoriana, por todas las entroncaciones con la religión que tienen, pero además por toda la ritualidad de la preparación. Porque tiene un montón de ingredientes, montón de porque el orden en los claro. ingredientes es importante, porque el corte en los ingredientes es mucho más importante, la preparación y todo lo demás, y el servicio y todo lo que lleva ahí. Entonces, más allá de que se vuelva el plato insignia, es el plato sagrado del Ecuador. Yoli, ¿qué hay del tema ritual? Porque mira, en la familia quiteña, al menos de mi leva, yo soy niño en los 70s, había una distribución muy linda del trabajo. Claro. Las claro. niñas pelaban los choclos y a nosotros nos daban un molino que tenía una palanca y toda la familia contribuía a que esos alimentos pasaran ya a manos de las expertas, Claro. en general la abuela, la mamá, la tía, y que finalmente terminaba en una fanesca. Esa parte ritual me parece muy hermosa y me apena que al marchar la fanesca como costumbre familiar y sea ya ahora un objeto de restaurante, se haya perdido ese ritual, Yoli. ¿Será que es así? Pienso que tratamos de rescatarlo. Mira, yo te ¿Ah, hablo sí? desde el punto de vista personal. Yo vengo del Carchi, ¿ya? Mi padre era agricultor. Nadie es perfecto. Pedro podría Por llegar a favor, ser. Tenía que podríamos ser, llegar a hacerlo, ¿ah? tenía que ser el Fuentes. No te preocupes, omítelo. Digamos, como buena Bueno. pastusa. ¿ah? Ya. Mi padre, como agricultor, él cuidaba mucho de que para la época de Semana Santa esté listo todos los granos. Y desde el día martes o miércoles ya empezábamos a desgranar el choclo, a pelar las habas. Las habas. Ojo, que las habas venían en vaina, ¿no? No venían del supermercado Y en no es tan fundita, fácil listas la para pelada de cocerla, haba. ¿no? Las arvejas en vaina, el frijol en vaina. Yoli, ¿no? ¿cuántos granos pelabas, Chef Carlos Fuentes? ¿Hay un número exacto de los granos, la cantidad de granos en este plato? Depende, Yoli, depende de la región, De la ¿cierto? región, Porque de la región, la fanesca precisamente. cambia muchísimo. Muchísimo, A pesar muchísimo. de que tenemos muchísimos datos que nos dicen que la fanesca es un plato específicamente de origen quiteño, pero quiteño, No. del quiteño de antes, Del digamos. quiteño O de sea, antes. estamos hablando de ese Quito que iba desde la Tacunga hasta Cali. Por cierto, Cali es nuestro, devuélvannoslo. Pero es la cuña, disculpen la cuña comercial. Toda esa zona está influenciada por una misma receta de fanesca. De hecho, pasando la frontera ya no se llama fanesca, se llama juanesca. Y tiene ligerísimas Que variaciones. es el departamento de Nariño. Nariño, exactamente. Claro, es por eso claro. que esa es la parte de Colombia que se come rico. Exactamente. Todo lo demás de eso es monte, culebre, mico. Y no. Pero, Carlos, Fuertes ¿cuáles son los declaraciones. granos? Pues, por favor, si tienes Pero memoria. espérate, sobre el volumen hay un dato importante y justo hablaba el día de ayer con mi madre, que es la encargada, es la que heredó la gran receta de la fanesca familiar, ¿no? Que es que ella tiene que tener 5 libras de choclos, por ejemplo. Ya que no saben ustedes quién tiene que pelar las 5 libras de chochos. Se lo Eso, merece. eso me remonta a cuando yo era un niño. Claro, yo cuando fui niño de 8 años fue mucho más cercano que lo que fue el señor Michelena, pero bueno, era la familia reunida alrededor de la televisión en blanco y negro
en donde veíamos en el canal 6 del Tigre el programa del Topollillo y cada uno tenía asignado un grano. Así A mí me tocaban pelar las 5 libras de choclo, mientras que a mi hermano Mauricio probablemente le tocaba las 5 libras de habas, ¿no? Pero eso me remite a una cuestión que nosotros somos expertos en desdecirnos de nuestra identidad, ¿no? Esa en realidad es una Buen minga. apunte. Es una minga, pero nosotros decimos es un trabajo comunitario de la familia, qué lindos que somos. Es minga, Es así una se minga. llama. Es Es minga. una minga en familia. Lo que Esteban, pasa es que los Esteban, blancos te no puedo lo hacer dicen. una pregunta sin que te enojes. La que usted disponga. ¿Tú crees que la fanesca nos debe causar un sentimiento de bienestar, de identidad? En la medida, mira, yo soy favorable a cualquier iniciativa que favorece la comunidad. A veces se llama familia, a veces se llama barrio, a veces se llama gueto, estadio, barra, pero todo lo que alienta el fortalecimiento de la comunidad me parece súper interesante, Nicolás. Entonces, si la fanesca en un momento era motivo que en una tarde llegara aquella tía que vos no le veías, que era la experta en la sazón, la experta en cortar alguna hierba, era muy interesante porque era un pretexto para aglutinar la familia. Como va el país, lo poco que nos queda es la familia, es La el barrio, familia. es la cuadra. Después de eso no hay mucho más. Entonces, yo sí creo, Nico, que la fanesca, y soy fan de aquella preparación, yo mismo ahora ya no la hago, mira tú. Sí fui beneficiado de participar de esos rituales de familia, pero eso se ha perdido y es una lástima, porque no creo que se les deba negar a las nuevas generaciones opciones de comunión, de fraternidad, de conocimiento y de intercambio de ideas sobre la misma fanesca. Creo Incluso, que somos esa Yoli, generación, creo que somos esa generación llamada a seguir conservando estas tradiciones, ¿no? Verán, esta es la tercera y la vencida no voy a volverles a preguntar. Sí, disculpe, ¿Cuántos granos hay y cuáles son? Hay 12 ingredientes. 12 ingredientes. Como los apóstoles. No granos. Bueno, se dice, ¿no? Se dice, pero dito que el choclo va para Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía muchos hijos y representa la mazorca. Y la con todos sus granos. cebolla larga Ya, son sí, las sí. prensas de la Virgen y Del- por eso lloras cuando estás cortando porque eres una dolorosa. Y desde luego están las arvejas de San Juan y la lenteja. Y La, las- le- y la las lenteja, habas. la lenteja que representa la fe dudosa de Santo Tomás, Ay, con su dedo en la llaga. belleza. Y claro, tienes el arroz purísimo de la Virgen y tienes un montón de otras ¿Y cosas, las ¿no es habas? cierto? ¿A Y- quién crees que representa? Ay, no sé, tararás las habas. ¿A quién será? Tararás las habas. A María Magdalena. ¿Por qué será eso? Ve tú a saber, ¿no? Me parece. Bueno, en Que todo cocinar caso, huelen a fiesta. Álvaro, ¿dijeron los 12 granos o no lo logramos 12 todavía? ingredientes. No Todavía hemos no, llegado. Nicolás. No llegamos a este Hemos punto. fracasado en ese Ponte intento. quién Nadie es- sabe quién- cuáles son los 12 granos. ¿A quién de la en la fanesca. Biblia le decían el zapallo, por ejemplo? Eso tendríamos que comenzar a resolver aquí, ya que no hay una explicación completamente clara, ¿no? ¿Y cuál es el bacalao, pues? En todo caso, Yoli, yo creo que este debe ser uno de los platos que más te debe complicar en tu trabajo por Sí, la así variedad Así es. de ingredientes que no me logran decir exactamente cuáles son. La audiencia está un poco ya molesta, me imagino. hay dos llamadas. Claro, ya perdemos, Furibundas. Ya perdemos credibilidad, Carlos, que por afuera favor. sacar Sí, panes. disculpen. En todo caso. Edgar Entre León los está dos que no bravísimo merecen. llamando. No, te van a sacar la madre los chefs. En todo caso, lo que No quiero sería la saber primera es vez. si es que tantos ingredientes tiene la fanesca, fanesca. Carlos, Yoli, los invitados de este panel, Black. ¿Llegó la prosperidad a las comunidades de agricultores con este plato? ¿O siguen siendo esos pequeños agricultores maltratados, engañados, tratados como personas de tercera categoría? ¿Cómo los cocineros, no los chefs, pueden trabajar junto a ellos para cambiar un poco este estigma a través de este plato? Quizás este año podamos comenzar a aportar con un pequeño grano de arena para que la fanesca cambie esta realidad. ¿Ustedes creen que es una oportunidad? ¿Qué opinas, Carlos Fuentes? Desde luego que es una oportunidad, porque el paso que tenemos que dar los cocineros y los chefs, desde luego, es transformar la abundancia, la enorme abundancia que tiene este país en ingredientes maravillosos, en riqueza. Y eso solamente lo vamos a lograr a través de las cocinas. ¿Por qué? Obviamente, claro. Porque en este país existen 597 variedades de papas nativas. 597.
lejos de otro tipo como mellocos, ocas, mashuas y otro tipo de raíces, somos muy probablemente el país que tiene la más alta variedad de papas, solamente papas en este país. Y sin embargo, somos incapaces de transformar esa abundancia en riqueza. Y básicamente no lo hacemos porque el cocinero está preocupado en una papa, en un producto que sea bastante fácil de presentar, que te dé la menor cantidad de merma. Yoli sabe lo que es merma. Nicolás dice que hizo 6 semestres de gastronomía en la San Francisco, Y pero no le quedó la merma. Yo creo que no va por ahí con todo respeto, Carlos, pero yo voy a tener que preguntarle esto a Álvaro Samaniego, que es un tipo ilustrado. Gracias por el piropo. Álvaro Samaniego, ¿hay que negar nuestro origen? ¿Tenemos que parecernos a los europeos, a los americanos? ¿Por qué no existe la fanesca en los grandes menús de los restaurantes de París, de Italia, puchicas cuando te vas a Nueva York, Tokio? Nos encanta negarnos a nosotros mismos, ¿no? La fanesca, ¿cómo le veo yo? Es mi teoría no comprobada y seguramente hoy mismo será enterrada, pero Fallida. es la superposición de la cultura española sobre una fiesta y una alimentación que sucedía inclusive antes del Incario. En el 21 de marzo es el Paucar Raimi, que es el equinoccio de primavera, es el día sin sombra. En el mundo andino, en la cultura andina, es el inicio, es el año nuevo andino. ¿Y cómo se festejaba eso? Se festejaba alimentándose con lo mejor de la cosecha. Entonces ahí estuvieron los granos antes, pero no eran sopa, y no tenían leche y no tenían algunos de los ingredientes, ¿no? Pero ahora nosotros decimos, es que fanesca me gusta, no me gusta, bacalao, no bacalao, lenteja, no lenteja, melloco, no melloco. Y nunca pensamos ¿y esto qué representa para mí? ¿Qué parte de mi genética está atada a esta alimentación? Deja de gritar, Álvaro, por favor. Me apasiona. Es que no me gusta el bacalao. Black Mama, cuando tú ves una fanesca, tú tienes este sentimiento de confianza en nuestra identidad. Te emociona cuando llega marzo. Te emociona cuando sepas que ya puede ser que vas a comer una fanesca. ¿Cuál es tu sentimiento frente a la fanesca, mi querida Black? Chuta, es que creo que viniendo de donde vengo no tiene tal relevancia, entonces creo que es más una cuestión muy, muy personal que más que cultural. Por ejemplo, mis últimos platos de fanesca vinieron de la mano de la abuela de mi hijo pequeño. Esa señora, si yo no esté con su hijo, ella todavía es mi suegra. Entonces, obviamente me recuerda full a una cuestión súper familiar. Pero de ahí a mí la identidad me llama por otro lado. Entonces, para mí la fanesca es la hermosa foto de la sopa que se veía en la Vistazo, es lo que nos daban de comer en el América Latina cuando se ponía vaca en la escuela, pero más de ahí... Cuando te dedicas a hacer tu trabajo, mi querida Yoli, ¿tú estás tratando o piensas en poner a la cocina ecuatoriana en el corazón del mundo? Sí, señor. Soy defensora, pero hacia muerte. ¿Te dejan tus clientes? Sí me dejan. Sí me dejan y respetan mi criterio porque amo la cocina ecuatoriana, amo. Para mí la mejor cocina del mundo es la ecuatoriana, ¿sí? Es más, he hecho una clasificación, si me lo permites, con el respeto a Carlos. Claro. Para mí, No le respetes, de eso se trata. Para mí, primer lugar, cocina ecuatoriana. Segundo lugar, la colombiana. La tercera, la peruana. pero la colombiana del sur. De todo. Porque Cali es nuestro, ¿eh? Porque Quito es hasta Cali, señores. Ya, el último barrio es Cali. Oye, Yoli, una pregunta. La fanesca, Carlitos, también a ti, por favor, hermano. ¿Es una comida de sobrevivencia? ¿Es una comida de la carencia? De la No, abundancia. de la abundancia. De la abundancia. Completamente contrario. Es una Es comida abundante. celebratoria. Celebratoria, Esto exactamente. te preguntaba Yoli y Carlitos porque alguna vez mi mamá me contaba que la fanesca es tan sustanciosa, tan poderosa, potente, que de hecho hay que tomar con un vinito y con derecho a siesta, porque en realidad te alborota, que fue la comida que el pueblo y la madre de Jesús Cristo le dieran a él camino al Vía Crucis. ¿Para que ese potaje? Eso es lo que contaban. Para que aguantara todo lo que se venía encima. No sé, Carlitos, si esas son leyendas urbanas, pero eran temas de conversación en esas lindas reuniones familiares. Lo que pasa es que Michelena acaba de descubrir
que la fanesca es la única prueba documental de la existencia de Jesucristo. ¿Tú crees? Creo que sí. Desde luego, obvio. Si no, a ver, si Jesucristo no hubiera existido, ¿por qué comemos fanesca? No, por eso por pregunto. Descreído. nuestros ancestros. Por eso pregunto a los por expertos. nuestros ancestros. Por eso Porque pregunto no a los solamente expertos, por- ¿me entiendes? Por la religión, ¿no? Ajá. O sea, Pero habríamos descubierto también que en esa época también existía DHL, ¿no? Porque han de ver si conseguían frijol en esos territorios áridos, ¿verdad? No, es que Chocho. Eso mismo Chochos, me preguntaba claro. yo, no, chocho. es que se Y ají. entiende ¿Y los que frititos cómo? como tal, no, o sea, no es necesariamente la fanesca que uno podría comparar con Carlitos o con usted, mi Yoli, sino que era el alimento como tal que le dieron a Jesucristo camino a la muerte. A la muerte. Entonces es muy potente eso. Pero Claro. yo creo que más allá de eso, que me parece Sí, Carlitos. una leyenda bellísima la que acabas de traer a colación. Es lo que me contaba mi mamá. No, y es una leyenda bellísima, porque yo recuerdo que cuando nos tocaba hacer la fanesca, yo no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero nosotros hacíamos la fanesca, empezaban los preparativos desde el lunes, probablemente desde el domingo de Ramos, pelando, picando y esas cosas, pero el jueves era la fiesta de las cocinas, pues era la fiesta del sartén. Y el de la jueves leña, ¿no? uno se levantaba tempranísimo y alguien, no se sabe quién exactamente, ponía en esas radios AMs que chirriaban Radio Nacional Espejo con los radioteatros de la pasión. Y tú estabas pelando los chochos, Qué belleza. picando el melloco y te empezaban a contar la historia del judío errante con las patas de cabra que estaba penando por no haberle dado agua a nuestro Señor. Bien, pero Claro. qué bello. ¿no? Precisamente. La pasión de Cristo, quieres decir. La pasión de ok. Cristo. La pasión de Cristo. No, esas otras pasiones llegaron tiempo después. Sí. ¿Oíste, Cornejo? A propósito de que la fanesca es algo tan pesado y que necesita un bajativo, cuéntales a nuestra audiencia deliciosa de Radio Pichincha que estamos bebiendo un tónico reconstituyente Tónico de puntas. reconstituyente. ¿De qué? de puntas. ¿Pero de qué viene? ¿Cómo está hecho? Este tónico reconstituyente que hacemos en La Purísima son unas puntas maceradas con zarza parrilla, flor de Jamaica la lluvia. y pieles de cítricos. Tiene 24 grados centígrados y es perfecto apenas para bajar la pesadez de la fanesca. Me parece fantástico. Del putas. ¿Seguimos? Seguimos. Yo puedo ser un favor, poquito Nicolás, más por favor. proactivo, ¿no, Carlos? Yoli, ¿la fanesca crees tú que tiene que causar salud y placer? Placer dentro del punto de vista gastronómico, ¿sí? Por favor, Satisfacción de comer una deliciosa fanesca y más aún si se lo hace en conjunto, ¿no? Con la familia. Pienso que es el mayor placer que podemos tener. Salud. ¿Cómo se le puede Salud. llamar a una persona que tiene la capacidad de comerse 3 platos de sopa? Eh, goloso, un mira, crack. eso era muy común en nuestros crack. hogares, ¿no? Claro. Era el plato, mira, la mama fanesca, ¿no? Y venía el segundo plato de fanesca. Y había por ahí que decían, y me anoto un poquito más, una cucharita. Hay una Esos idea eran que no armas sé si es- mortales de lunes. Sí. Sí, la semana. No sé, hay una duda que yo tengo que no sé si tumbar este mito o no. Dicen que el molo, papa con cebolla y Muy bien. lechuga, ¿sirve para ayudar a la digestión de este alimento tan pesado o ese es Yo uno de creo los que mitos es una fantásticos? costumbre, Carlos. Sí, es una costumbre porque pues después de pegarse un plato de fanesca con 12 granos y 12 ingredientes y bacalao y leche y de todas esas cosas y, 3 encima platos de eso. para que resbale te metes un plato de papa. Se oye un poco complicado. está como pero, complicado, pero ¿sabes qué es interesante? El origen de la palabra molo, por ejemplo. Porque molo, del bolera, quichua de molo, es puré. Es puré. Pero existe en otras partes del Ecuador, sobre todo al sur, es decir, de Cuenca, Loja y todas las partes de la frontera sur, sobre todo costeras, el moyoco. Moyoco. El moyoco. No meyoco. No moyoco, moyoco. Moyoco. El Ok. moyoco que constituye además uno de los 7 platos de la fanesca lojana, por ejemplo. El moyoco es un puré muy ligero que se hace con plátano verde, mucha leche, mucha crema y queso. Pero es un puré. Entonces imagínate Es como un repe espeso. es un repe muy espeso. Claro. De hecho, en Loja existe la tradición de comerse las 7 fanescas, ¿no? Que existen fanescas de sal, fanescas de dulce,
que son 7 platos ahí, ¿no? Es bien interesante. O sea, suena como En la sango. misma sentada, claro. Suena Es como un sango sango. de verde. Es como un sango, pero sin sin la terminada de la cocción que se le da en la costa, claro. que se forma una costra crocante, Ajá. mucho más sazonada. Y claro, en la costa tendría achote, tendría cebollas, cominos, pimientas y otro Claro. tipo de sazón. Aquí no, aquí es una comida más bien penitencial. Entonces tiene sal, leche, queso, Ya. verde y sería. Parecería que el chef Carlos Fuentes cocina súper bien, pero yo Parece. creo que sí, al igual No que me las consta, fotos, yo creo No que se ha igual que las comprobado, no fotos se le ha pones el comprobado color, él pone la labia, pero esta es la segunda pregunta que no me contesta. Entonces le voy a preguntar al Esteban Michelena. Diga, doctor. ¿Cuál es el rostro de la fanesca? ¿En dónde quedan los creadores de materia prima? Eso para mí realmente es una cosa bien importante que creo que hay que tratar en este programa. Sabes que es súper interesante lo que tú apuntas, Nicolás, que viene atada a una pregunta para usted, Yoli y Carlitos. A ver, la fanesca es un plato andino, no hay nada que hacer. Exactamente. Ecuador empieza a tener vialidad muy entrado el siglo XIX, vialidad, ¿no? Es decir, que la migración, el traslado de granos era prácticamente imposible para la costa. Jamás Ecuador exportó mellocos. Por eso te preguntaba antes, Yoli, son productos de consumo interno. Entonces, aquello de la prosperidad que tú deseas, Nicolás, para esos productores, yo lo veo muy distante porque Ecuador siempre, acuérdense la novela A la Costa, ¿te acuerdas, Alvarito? Nos narra la crisis de una familia quiteña en desgracia económica de un chico que viaja a la costa en pos de prosperidad. Y se empieza a revelar esos temas fortísimos de regionalismo, especialmente cuando el paisano se va cargando la hija del hacendado. Entonces es muy curioso, ¿no, Yoli? O sea, ¿en qué queda todo esto? Es un plato andino, ¿y por qué ahora te hablan de que hay una fanesca guayaca? Yo hablaba con amigos y me dicen, no, nosotros tenemos nuestra propia fanesca. Debería ser, o sea, es una versión o le ponen a una sopa determinada el nombre de fanesca. Hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso. Bueno, yo digo que estaríamos pensando desde el punto de vista egoísta. ¿Ok? Porque cada región debería tener su fanesca. Y si bien es cierto, como tú dices, antiguamente no había la vialidad que hay hoy para transportar todos los granos de sierra a costa, de costa Además, a no era sierra rentable, y todo, Yoli. ¿no? Mucho peor al oriente, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Cada uno trató de hacer su fanesca de acuerdo al producto que tiene en su tierra. Pero la pregunta, Eso es- Yoli, ¿eso sigue siendo una fanesca o es una sopa que se come en Semana Santa y que se le pone el nombre de fanesca? Porque Exactamente, yo entendería es que una fanesca es sopa. la made in Quito. Claro. Entendería. Yo Pero te ya la diría fanesca que se no hace made in en Quito. Zaruma, no sé si sea exactamente, corresponda a su caracterización a la quiteña. Yoli, Es que vos eres la tiene experta. tiene tantas variaciones, ¿no? Que yo no me quedaría como made in Quito. No. Ok. Claro. Si bien es cierto que se dice que había una señora Juana de un monasterio en Quito que preparó la fanesca, primera se llamaba Juanesca, pero mira, yo defiendo a mi sector, Ajá. al norte, ¿no? Al norte del Ecuador, que cambian los granos, obviamente cambian los granos. Por ejemplo, en mi ciudad, ¿qué es lo que se utilizaba? Choclo, chocho, habas, arvejas, melloco, zapallo, sambo, arroz, col, que es parte de... Ibarra, ya en la provincia de Imbabura, ya le agrega lenteja, en Cuenca suelen ponerle mote. Entonces, cada sector del país va haciendo su fanesca, de acuerdo a los productos que tenían. Ahora, ojo que en esa época, te estoy hablando hace que 30, 40 años atrás, la tierra era más generosa que hoy en día. En el Carchi, por ejemplo, tú tenías arveja, cebada, trigo, papa, melloco, todo lo que entraba en la fanesca, podías tenerlo ahí. Hoy por hoy, con tanto cultivo maltratado, con tanto químico que se le agrega a la tierra, ha dejado de producir. Eso es importantísimo y le hago la pregunta a la persona más vieja del grupo, Carlos Fuentes.
¿tú crees que la fanesca tenía otro sabor con este otro tipo de granos? Los granos tenían otros sabores, ahora tiene otro sabor la lenteja. Si tu tatarabuela reviviera y se come una fanesca tuya, que aparte no debe ser tan buena como las de ella, ¿crees tú que sí sabe diferente? Desde luego que sabe De diferente, ley. por completo sabe diferente. Pero es porque a la final los cocineros no podemos mejorar los ingredientes, digamos. Lo que nos llega, lo único que podemos hacer es irles dando una transformación. Pero si te llega una magnífica arveja, no puedes hacer nada menos que eso. Si te llega una arveja muy deficiente, con muy poco sabor, una arveja que ha sido teñida para que parezca verde, que pasa mucho en el mercado, ¿sí o no, Yoli? Y ese tipo de cosas. Si tienes un ingrediente de baja calidad, tus platos finales no van a ser maravillosos, nunca. Entonces, ahí viene el otro problema que estamos teniendo ahora, que es lo que dice un poco Yoli. El Ecuador hace 60 años era un país agrícola, hoy no. Las ciudades se han ido comiendo la frontera agrícola y con cada casita fea, con cada mecánica que va... Adoquín y bloque gris. Adoquín y bloque gris. Con hierro, por si acaso, con el tercer piso sin construir. Por y favor, además, y además con ventanas azules Ray-Ban Ray-Ban para el sol. para el sol. Lo que estás haciendo en realidad es que te estás comiendo una variedad de ají, una hierba que antes utilizabas para ponerle al locro o a la sopa o a los choclos, y vas perdiendo la oportunidad nuevamente de transformar en riqueza la abundancia que tenía este país. Porque ya no, porque ahora lo que tienes es un patio de una mecánica que ya nunca más volverá a ser productiva. Álvaro Samaniego, por Dios, habla. Es que esto es desesperante. ¿Qué es lo más importante de la fanesca? Eso es una pregunta abierta y nadie me va a dar la respuesta verdadera. Lo verdaderamente importante de la fanesca es esta recuperación del patrimonio alimentario. ¿Qué pasa cuando tenemos una fanesca bien hecha? No solo es que estamos comiendo nosotros de este potaje fantástico, sino que estamos comprando a los campesinos que están sembrando probablemente de la manera como se sembraba, para evitar que la tierra se degrade, está evitando los químicos para que este alimento sea lo mejor. Estamos teniendo al frente nuestra una exposición de patrimonio y nos sentamos a quejarnos de que me gusta o no me gusta el chocho. Tenemos que ser un poco más humildes como personas para agradecer lo que la abundancia de esta tierra nos está dando. La abundancia no va a hacer que me coma bacalao, Álvaro, nunca. Pero esta pregunta Bacalao es nunca. para nuestra combativa Black Mama. Está bien lo que dice el Álvaro, está bien todo el cuento del Carlos. Totalmente. Pero, ¿cómo transformamos, mi querida Black Mama, a la fanesca en una experiencia? ¿Cómo crees que deberíamos ser los ecuatorianos para que esta fecha sea una experiencia para todos? Yo creo que parte bastante desde la soberanía alimentaria y desde cómo recibimos el producto, bastante desde tomar en cuenta cuál ha sido la producción del grano, cuál ha sido el esfuerzo del campesino para poder llevar el grano, no irnos a Supermaxi a comprar las bolsas ya listas. Claro que la gente que le vende a Supermaxi ya tiene negocios y contratos hechos, pero si podemos ir donde nuestro productor local, podemos ir a la tienda del barrio, podemos ir donde la señora que siempre nos vende, estamos formando parte de esta cadena que en realidad le está dando una precursión a la elaboración del plato. Pero si de ahí solo es de irnos a pagar $15 por una fanesca que en realidad no sabemos cómo se preparó y solo nos va a dar pesadez en el estómago el siguiente día, no estamos formando parte de esta tradición de la que se está hablando. Correcto. Querido Carlos, ¿tú eres chef o cocinero? Primero el uno, luego el otro. No necesariamente en ese orden. ¿Qué eres, chef o cocinero? Cuarta pregunta sin contestar en esta tarde lluviosa de Quito. O sea, yo soy guapo. chef. Sí, porque tengo gente a mi cargo. Y soy cocinero porque a eso me dedico. Ok, Lo guapo, eso es pura genética. Y eso no- Es buen grano, es buen grano. Entonces, Carlos, ¿cómo podríamos refundar ese rol de cocinero? ¿Cómo se convierte el cocinero en un actor importante en los desafíos de la sociedad en cara al futuro? ¿Cómo? Porque yo creo que por ahí es que comienza la falla de que la fanesca no nos ha llevado a nada de la identidad de este país. A ver, la fanesca sí nos ha llevado a muchas cosas, perdón que te interrumpa, pero la fanesca sí nos ha llevado a muchas cosas. La fanesca es el plato insignia de la cocina de este país. De hecho,
terminada la Navidad y terminados los carnavales, toda la sociedad se empieza a preparar alrededor de la fanesca. De hecho, estamos conversando todos nosotros, Yoli muy inteligentemente, ustedes a lo que bien puedan, acerca de este mismo plato. Entonces sí, la sociedad se concentra alrededor de esto y es una experiencia social, es toda la sociedad dándose alrededor de esta celebración magnífica. ¿Cuál es el único problema? El único problema es que nosotros tratamos de comparar nuestra gastronomía con la de países que tienen un peso poblacional muchísimo más grande. Por ejemplo, te voy a traer un ejemplo clarísimo que te dice exactamente por qué nos pasa lo que nos está pasando. Hace unos años atrás, cuando el cable existía, ustedes que son bastante mayores que yo, se acordarán de esas épocas provectas, el mundo era en blanco y negro, y el cable existía, había un canal que se llamaba el Gourmet Channel, y tenía invitados de todos los países de América y se saltaba de Colombia al Perú. Y Perú tenía dos o tres cocineros y Colombia tenía 2 y Ecuador no tenía ninguno. Y todos, hacían hasta Bolivia. Y todos hacían hasta Bolivia. Y todos nos sorprendíamos y decíamos, pero ¿por qué si nuestra gastronomía somos tan abundantes? El ceviche es riquísimo, el encebollado y todo lo demás. El único problema es que somos un paisito de este tamaño, muy chiquitito, y con un peso poblacional muy pequeñito, con muy poca capacidad de compra y muy poca capacidad de influencia en la región. Entonces, cuando nosotros nos damos látigo en la espalda, acusándonos de que somos malos, de que no hemos logrado posicionar la cocina ecuatoriana en todo eso, ve, otro gallo nos cantara, mi querida Yoli, qué, Carlitos, si estuviéramos, mira, si no nos hubieran robado Cali y fuéramos hasta Cali. Exactamente. Pero yo quisiera agregar a eso que de pronto hay egos. Yoli, justo, los chefs están llenos de vanidades y egos, Yoli. No importa, si quieres te cambias de sitio, yo le enfrento, está gordo, pero yo le saco la madre. Los chefs están llenos de egos. Egos. Mira, lamentablemente ha habido personalidades que se han puesto al frente de estos proyectos de rescatar sabores de la cocina tradicional ecuatoriana, de investigar de dónde vienen, ¿no? Pero han quedado ahí, o sea, en su ego lograron su objetivo y ahí quedaron. Hablemos de un Gastón Acurio que en Perú, ¿qué es lo que hizo Gastón? Él sacó su cocina afuera del país una vez que él comprobó que en su país tenía éxito y él era feliz haciendo que las personas degusten su comida, ¿sí? Era la auténtica, la mejoró, la cambió, la fusionó, lo que tú quieras. En Ecuador no tenemos esa persona que pueda decir, yo amo mi cocina y quiero sacarla fuera del país, pero no como un negocio, ¿me entiendes? Claro, pero yo creo ¿qué es lo que pasa Dale, a Álvaro. nivel de política pública? Que bueno, Gastón Acurio tuvo un apoyo gubernamental definitivo para que esto suceda. ¿Qué pasa aquí en el Ecuador con el apoyo gubernamental? Que lo único que hacen es regresar a ver al Perú y decir, a ver cómo hicieron ustedes para ver si yo le copio. Ahí no tenemos hago- la capacidad de crear. Ahí hago una corrección total y justo te me adelantaste. Estuve escuchando a Gastón en un montón de cosas, de entrevistado y todo. Y el Perú es el que menos protección gubernamental tiene porque es un país absolutamente neoliberal. La empresa privada tiene una influencia brutal en el Perú. El Estado prácticamente ni existe. Es más, el Ministerio de Agricultura comenzó a sacar campañas, a entrar un poco en el valor de dar cara a los agricultores a raíz de todas estas iniciativas privadas de Gastón y otros cocineros que hicieron el Mistura, etcétera, etcétera, ¿no? Que aquí ni de lejos. ¿Tú crees, Carlos, y esta pregunta es para ti, que hace falta una unión entre cocineros sin esperar que intervenga el Estado justamente? Porque no va a intervenir el Estado. Nosotros estamos ahora y hemos votado, o han votado, no me importa, pero ha ganado, una tendencia política neoliberal. Nos guste o no nos guste, significa que el Estado se achica y que la empresa privada tiene que comenzar a asumir nuevos roles. Pero si no encuentra en el sector gastronómico un grupo de cocineros o chefs unidos, fortalecidos, ¿tú crees que vamos a llegar a algún lado? ¿A cuántos chefs tú odias del Ecuador? Cuéntanos, no digas nombres, pero dinos una cifra. 1, 2, dos. Odiarlos como tal. Pero con odio jarocho, o sea, si te encuentro te paso la moto. Y eso es trabajar en favor de nuestra cultura gastronómica, Carlos.
Sí, porque las estadísticas importan a la final. O sea, ¿cuántos cocineros habremos en este país, en esta ciudad? Y que yo le quiera pasar la moto a 2, ve. O sea, estadísticamente estoy bien. O sea, tampoco soy Cristo, hermano. O sea, discúlpame. O sea, pues, perfecto no soy. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Crees que falta unión entre chefs? Sí, desde luego que falta unión entre chefs. Claro que falta unión entre chefs. Y aquí quiero traer una idea de Yoli. Y sí, en su momento los chefs tuvimos, yo también estuve en esa primera ola, esta pelea de egos fantástica, ¿no? Yo soy el que está haciendo. Y a la final, ninguno de ellos recuperó la cocina ecuatoriana. Al contrario, fue la cocina ecuatoriana la que recuperó sus inundadas y fallidas carreras. Pero así fue. Entonces, el tema es que ahora sí hay una generación nueva de chefs, que son estos muchachos que tienen entre 22, que no lo alcanzan a tener 30. ¿Guapos? No necesariamente, Gordos. porque a la final cocineros, o sea, si fueran lindos estuvieran en el comedor, si son cocineros les tienes guardados en la cocina, para eso son, o sea, discúlpame, yo soy una excepción a la regla, pero... ¿No la has visto con Crocs, Yoli? Es espantoso. Parece enfermero enojado, dice. Enfermero enojado y unas pantorrillas horrorosas. Disculpame, soy el Alain Delon de la cocina ecuatoriana. A ver, Yoli, yo creo que aquí es necesario hacer una presión. Por liberal que pueda ser un Estado, con lo que está visto, hace el señor presidente Noboa, cuando está irrumpiendo Milei directo al fracaso en Argentina, por la forma en que lo está haciendo, hay un momento en que el Estado no puede desprenderse de los objetivos de dar identidad a su pueblo. Porque si aquí nos pasa lo que nos pasa es porque somos criados guairapamuscas. O sea, no hacemos pertenencia de la cuadra, del barrio, de la ciudad. Entonces, cuando se te roban, nadie dice nada. Porque no es ni mío ni tuyo, cuando debería ser tuyo, de Carlitos Vela y por lo tanto nuestro. Entonces, no creo que haya un momento ninguno en que el Estado pueda desentenderse de generar identidad desde el arte, desde el cine, desde el mismo fútbol. Es decir, como te decía antes, Yoli, elementos que te generan pertenencia y actuar en consecuencia a ese feeling que es muy fuerte. Uno ve las sociedades que sobreviven, son las que tienen eso bien inoculado en el alma y en el espíritu de los niños. Y la nuestra, por lo visto, no está. Entonces, no le veo cerca que el Estado se preocupe de fortalecer la Fanesca como una entidad, como una creación, una creatividad que promueva la unidad, la pertenencia identitaria a esta comunidad. No le veo porque no lo hizo nunca. Y así nos va. No sé, Yoli, Carlitos, Alvarito, ¿Sabes por qué no también? Porque digamos que logramos que la Fanesca se posicione a nivel internacional, que se come en los mejores restaurantes de París. ¿Tú crees que el Ecuador tiene la capacidad para producir el volumen de alimentos que nos van a demandar? Bueno, es no que tenemos va a tocar, Eso no importa, porque Sí lo que se importa. tiene que hacer es la reproducción de restaurantes a lo largo del mundo. Sí importa ¿no? porque llega un punto en que no puedes producir todo lo que te demandan. Es que, ¿Cómo es que no resuelves? tienes que producir, es que no tienes que producir en el Ecuador. Exactamente. Existen las franquicias, existen los restaurantes en otros lados, existe la creatividad. Sí, Nicolás, no podemos, pero- no podemos tener el tema con el país chiquito, porque eso me parece que es atrasa pero es pueblos. que sí importa, Nicolás, ¿sabes por qué? Porque para que un plato se internacionalice tiene que tener cierta sencillez en la preparación. Por ejemplo, el caso del ceviche. El ceviche es pescado crudo, mientras menos le manipules mejor, le pones sal, ajinomoto, en el caso del Perú, limón, un poquito, y está. Eso es ceviche. Listo, eso fue. Y lo puedes hacer en Abu Dhabi, lo puedes hacer en París, en Los Ángeles Ahora te hago y en la esta Tacunga. Hasta tú lo puedes hacer. Te hago esta pregunta, Pero haz Carlos. fanesca. La cocina, la fanesca, ¿puede ser una herramienta poderosa para cambiar el Ecuador o no, Carlos? Para cambiar el Ecuador, la alimentación. La alimentación. No, ni el no Ecuador es sé. bueno para cambiar el Ecuador. Estoy hablando de la fanesca y contéstame, Carlos, por favor, sería la quinta pregunta. La fanesca es importante Tacha para cosas. cambiar el Ecuador, sí, pero ¿cómo? Si es que es un buen negocio. Porque Yoli, sí o no, si la fanesca se convierte en un buen negocio, todo el mundo se volverá y tenderá a hacer eso. Tú harás más food styling y más maquillajes para fanescas de grandes corporaciones y bajará el precio y tendremos fanescas ultra lujosas y tendremos otras fanescas muy populares que se venden en grandes cadenas. Todos lo harán, pero todo esto depende del negocio. Ahora, ¿cuál es el gran problema de todo esto? Que nosotros como ecuatorianos tenemos dentro de nosotros mismos un gen, que es el gen de la incapacidad de ser felices.
Hermano, tú me dices... Justo, Black Mama, ¿tú crees que la cocina, la función de la cocina, el norte de la cocina, es hacer feliz a los demás? Porque parece que para el chef Carlos Fuentes eso no es, porque está amargadísimo y ves cómo me trata en la entrevista. Yo creo que sí, el camino a la felicidad es del corazón, pero pasando por el estómago. 100%. Creo que cualquier persona con un estómago contento puede pensar mejor, puede sentir mejor, puede amar, básicamente. ¿Cómo crees que podemos contagiar al resto de la sociedad esto, mi querida Black Mama? O sea, tratemos de ser propositivos. El problema es que yo soy hater. El problema es que yo no sé si estoy, o sea, se han hecho tantas cosas para visibilizar la cultura que la gente dentro de cada cultura ya está molesta, ya dice, hemos bailado, hemos cantado, hemos hecho un montón de cosas y todavía siguen sin escucharnos. Justamente cuando estábamos hablando de dónde salen los granos, estaba pensando en todas las nuevas expresiones que están saliendo desde los pueblos originarios. Tengo unos amigos que hacen rap en quichua desde Otavalo, ellos se llaman Inmortal Cultura, y ellos todo el tiempo están hablando de esto de retomar nuevamente la esencia runa. No se habla de la palabra indígena, porque la palabra indígena es la palabra que el blanco puso sobre el cuerpo runa, y se habla de retomar la esencia runa. La canción justamente se llama Más runas que nunca. Escuchemos, pues. Álvaro, sí podemos escuchar sin pelearnos. Te concedo el permiso, sí. Qué bueno está esto, ¿eh? Mi querido chef Carlos Fuentes, sexta pregunta. ¿Cómo podemos combatir la desigualdad con la comida? ¿Cómo podemos transformar a la sociedad a través de la cocina? ¿Cómo podemos poner a la cocina en el centro del hogar? ¿Cómo puedes ser más noble y decir, no soy chef, soy cocinero? ¿Cómo puedo yo lograr un cambio para que la fanesca, A ver, de alguna porque manera... me dices sexta pregunta y me has lanzado como 10. Es que no contestas, pues hermano, entonces tengo que lanzar todo uno y estamos a 15 minutos de terminar el programa. Ok. Faltan 15 minutos. Entonces, a ver, la cocina ya es de por sí un elemento que transforma las sociedades. De hecho, creo que es el único elemento que es capaz de transformar las sociedades. Y si tú te metieras a una cocina, como fue tu intento fallido alguna vez cuando pasaste por aquella universidad, que no puedes mencionar por que no evidentes puedo razones. mencionar por evidentes razones, pero si tú estuvieras dentro de una cocina, te darías cuenta que las personas que hacen tu comida son aquellas personas que muy probablemente no tienen ninguna otra oportunidad en la vida. Es decir, mis mejores cocineros, mi mejor sous chef, el que yo he tenido, un cocinero que se mamaba un San Valentín desde las 6 de la mañana comprando hasta las 4 de la mañana limpiando, era un tipo que le faltaba la mitad del pie izquierdo porque había sido cuatrero en Manabí. Y cuando le cogieron para no meterle preso, porque era un muchacho de 15 años, le dijeron, ¿sabes qué? No te voy a meter preso por cuatrero, pero para que te acuerdes, machetazo y le volaron la mitad del pie. Y así cojeando y sin ninguna otra oportunidad en la vida, era un mejor cocinero. Porque la cocina hace eso. Ese es el gran milagro de la cocina. Te transforma. Porque es el único lugar donde tú puedes llegar y decir, oye, tengo hambre, no tengo título, no sé hacer nada en la vida, no tengo papeles, puedo lavar platos. Pana, pasa y lava platos. Esteban, te tengo una pregunta. ¿Qué respuesta más dura, no? O sea, ¿qué tipo más jodido? El Álvaro, el Carlos, ¿no? ¿Tú crees? Pero bueno, te hago esta pregunta a ti. Después de esa respuesta número 6, escueta. ¿Cómo podemos enseñar a amar a la fanesca? ¿Cómo podemos enseñar a amar a la comida ecuatoriana? ¿De alguna manera podemos contribuir en eso con este programa, Esteban, querido? Yo creo que sí, que es pertinente que haya iniciativas que favorezcan el conocimiento de esos elementos que te hacen ser yamingo de acá y no peruano ni argentino. Es decir, por algo nosotros nos despertamos y vemos el Pichincha, no vemos el Aconcagua, ni tampoco el Vesubio. Entonces, la estructura estatal, que es lo que yo me refería antes, sí tiene que promover y fortalecer el sentido de pertenencia y de orgullo a lo propio. De lo contrario, pasa que te vas diluyendo. Es decir, ahorita con la euforia de consumo que hay,
probablemente la Fanesca tenga dificultades incluso de sobrevivir en el mismo mercado, porque tú tienes ahora a 2 clics del teléfono el plato que te dé la gana de la cocina que más disfrutes. Entonces yo sí creo, Nicolás, que a través de la cocina, a través de las artes sí se debe promover hasta ahí la pertenencia. Y luego, claro, ya el mercado, que es la mano que mece la cuna, decide. Prosperidad haciendo Fanesca, ojalá. Lo que sí veo es que la Fanesca es inalcanzable para cada vez más numerosas familias. Pero sí, pero nos falta... Entonces nos está sacando del baile a un montón. Es un mensaje demasiado recurrente en el Estado y en los gobiernos ecuatorianos dejar fuera muchas gentes de los consumos culturales y aquellos que te dan placer también, como es una buena comida, una buena fiesta. Hay un escalón previo antes, ¿no? O sea, con que logremos entre todos que todos los ecuatorianos tengamos 3 comidas al día, ya será un buen paso. Después podríamos comenzar a pensar también en lo otro, ¿no? Mi querida Yoli, como estás en un trabajo creativo, tomas fotografías, está la estética, está la iluminación, están los colores, está en tapar los errores de los malos chefs. Sobre todo eso debe ser bien duro. Bastante. La innovación es importante en la cocina. Estás innovando, has visto platos ya más innovadores desde el lente de la cámara. ¿Dentro de la comida ecuatoriana? Correcto. ¿O dentro de la comida en general? Vamos a hablar de la comida ecuatoriana. Sí. Lo que no estoy de acuerdo con los chefs es me encanta cómo lo miró. miró. ¿Por qué me quedas viendo? Mi comida ecuatoriana. De pronto que armas tú un plato en donde pones un motecito por aquí, otro parqueado acá y un yapingacho de este tamaño. El chef Carlos Fuentes pone pepinillo en la Fanesca. No, eso no va conmigo. Para mí la comida ecuatoriana es abundancia, es generosa, es colorida. Hablemos de un plato de yapingachos, por ejemplo, que tiene tantos colores, ¿sí? Asimismo, la Fanesca tiene que verse espectacular, que no sepa solamente espectacular, que se vea espectacular. ¿Qué es lo que yo exijo a los chefs? Mira, el chef puede cuidar su plato de Fanesca y poner todas las guarniciones que lleva, los elementitos de la decoración, que la empanadita de mejido, o las bolitas, las masitas, que el huevito duro y todo, ¿no? Pero muchos de los locales, restaurantes, ¿qué es lo que hacen? Le dan importancia a la sopa como tal, más no a la parte atractiva, a la parte estética del plato. Esa es mi función, rescatar esa parte estética. Entonces, ¿qué es lo que yo vendo? Vendo la estética del plato, ese apetaire appeal que se llama dentro de fotografía, ¿no? De esa Fanesca. Tiene que verse todo tan bien colocadito que la Fanesca de por sí atraiga al comenzar. Chef, en La Purísima se han encontrado esos ingredientes olvidados para la Fanesca. ¿Existen ingredientes olvidados? Existen muchísimos ingredientes que no se han utilizado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, las hierbas que se le ponen, el asnayuyo, el zorroyuyo, que constituyen parte de los curtidos que se le ponen encima de la Fanesca y que te da este sabor tan especial, tan nuestro de la Fanesca tradicional. Sin embargo, hay que recordar que la Fanesca, como todas las comidas, son una experiencia social. Me quiero referir a esto. Es decir, en algún momento, y siempre va a pasar, las recetas que permanecen son aquellas que se han ido puliendo de familia en familia. Es decir, vino de la abuela a la madre, a la hija, pasará a la nieta, y alcanzará cierto grado de estabilidad, cierto grado de equilibrio que lo identifica como una Fanesca, como la comida tal y como la conocemos nosotros. Ahí. Esas cosas que dice Yoli de la espuma de parmesano sobre escamas de bacalao y... Te he visto trincado haciendo así la Fanesca. Discúlpame, no nos vamos a poner a pelear sobre esas cosas porque yo soy un tipo que hace pesas y usted es un señor muy mayor. Y aparte usted es gordo. Mi querida Black Mama, con tanta información, con tanta educación que hemos recibido en esta hora de podcast de todo menos de eso, ¿crees que lo mejor es decidir qué cocinar y decidir qué comer, pero vivir en armonía? ¿Tú crees que eso es el triángulo perfecto? Creo que sí, bastante. O sea, decidir qué comer en torno a de dónde viene y qué tan respetuosos estamos siendo con el lugar de donde viene nuestra comida. Creo que
Para mí es bien importante, y no solo me refiero a la agricultura, sino también el tipo de carne que consumimos, el tipo de pescado que consumimos, un montón de cosas. Creo que como mamá pienso bastante en eso. Pido disculpas a la audiencia y voy a plantear una pregunta general para ver quién se atreve a preguntarme. ¿La fanesca morirá en la medida de que no haya quien reciba la herencia de las recetas? No. No, ya está salvada. Ya No, está en el mercado. está salvada, yo pienso que... Ya está en el mercado. Exactamente. Está salvada. Perdón, pero la mejor fanesca es la de mi mami, ¿no? Y esa No, sí la puede mía morir. es mejor. Esta es la otra Qué pregunta pena, que la de quiero mi hacer. mamá. Mi Y nos damos, abuelita nos les da damos en la las tres. jeta. Mi abuelita les da las 3. Esta pregunta, traten de contestar de la manera más coherente. No, Carlos, no contestes. ¿Es valiosa la fanesca? Mucho. ¿Por Muy qué? valioso. Por su alto contenido, llamemos vitamínico, ¿ya? Lo que aporta, ¿sí? Nos representa la abundancia de nuestra tierra, el origen de nuestros granos, nos representa la unión familiar y la estética de nuestro país. Y es carísima. La fanesca es valiosa porque es una muestra en un solo plato de todo lo que es del Ecuador, pero además es valiosa porque alrededor de la temporada de la fanesca los campesinos han sembrado, han cosechado, se han esforzado, y esas madrugadas y esas tardes y esas noches cuidando la sementera de choclos se ven reflejados siempre y cuando hay un plato. ¿Te funcionó el podcast? Álvaro, ¿tú crees que la fanesca es valiosa? Yo voy a proponer básicamente ahorita que a la Yoli nos reemplace por lo menos a 3 en este lugar, porque es la única que pone sensatez, pues. Nos representa, es parte de la tradición, ¿no? Te llevamos en la genética de siglos esta cosa. Mi querido Esteban, De igual manera, yo creo que en la medida en que las nuevas generaciones no prescindan de elementos que generaron identidad sobre la cual se construyen las sociedades, es súper pertinente. Y los rituales que acompañaban antes, o sea, ¿qué más? Te puedes juntar con la gallada, con las amigas, con todas las personas que estén y compartir, porque cada vez más el entretenimiento, la cultura te está haciendo más individual y no creo que eso está funcionando muy bien. O sea, a la luz de los resultados de qué pasa cuando eso realmente impera, no satisface. mi querida Black, ¿la fanesca es valiosa? Es carísima. También. Básicamente, creo que es importante como parte de la identidad, pero eso sería lo suficientemente importante que todos podamos disfrutar de una fanesca sin que tenga que ser ahora, hoy en día, un plato prácticamente hasta elitizado en ciertos espacios. Yo compararía a la fanesca o a la construcción de la fanesca con este sistema de tejer ya olvidado y que era de mujeres, que es el famoso crochet. Ya casi nadie hace el crochet. Y cuando tú comienzas a unir a las mujeres en el tema del crochet, es un tema de la minga, ¿no es cierto? Y entonces es trabajar con los telares, trabajar con los colores para poder lograr arte. Y tú no sabes lo que está pasando mientras lo estás haciendo. El crochet se ha olvidado. Y yo creo que hago un paralelismo. La fanesca de alguna manera invita a lo mismo, como dicen aquí los compañeros. Es esta minga que lo haces con la familia, que lo haces empresarialmente, etcétera. Pero para mí, en medida de que no le pongan bacalao, es carísimo. El crochet es de viejitos. Y la de mi mami es la mejor. La mía sigue siendo la mejor. Les agradezco infinitamente por este podcast número 5 de Todo Menos Eso. Se llama La Fanesca, la verdad detrás de la cortina de granos. Espero que nos escuchen siempre por Radio Pichincha de 6 a 7. Me están diciendo que tengo que promocionar a La Purísima, que tan generosamente nos presta este escenario. La Purísima es del chef Carlos Fuentes. Ustedes decidirán si vienen o no después de esta experiencia gastronómica que han tenido a bien escucharlos. Yoli, espero que no se haya asustado mucho. Me encantó. Mil gracias. Gracias a todos, señores. Espero Última que pregunta, ¿por qué el postre siempre higos con queso? Para un próximo episodio. en 30 segundos, Yoli. Rápido. Es el complemento, es el broche de oro para una buena fanesca. Les agradezco mucho y que tengan un buen fin de semana. Empieza la hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso.